Sofi, ¿estás lista? Estoy lista. Me alegra porque se viene Entre Nos. Entramos en confianza para tocar temas difíciles de una manera fácil. Investigación en Rivadavia Agro. De la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. Sofi, querida, la de Entre Noces que nos ha regalado Federico Sturzenegger este año. Y con este Estos tema. años. Y con este tema en particular, porque él es fanático de este tema. Aprovecho, antes de arrancar con esta columna, a hacer el chivo. Que es un aftosaliver, decís. Es un aftosalover, exactamente. No, y aprovecho a hacer el chivo de que vayan a ver el laburo que estamos haciendo en un momento, Sí. que es el podcast que estamos haciendo junto a ti en AgroLink, que justamente tenemos el último episodio fue sobre este tema. Así que si no están tan afinados con el tema aftosa y no están entendiendo esta novela, vayan ahí que hacemos una historia muy completa del laburo que se hizo para controlar esta enfermedad en el país, con todos los vericuetos y chismes que hubo en torno a eso, así que lo pueden ir a ver. En YouTube, en Spotify, buscan un momento, fiebre aftosa y les va a aparecer. Exactamente. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque esto, justamente, en la semana de Expo Agro se coló otra noticia que tuvo que ver más que nada con una agenda, si se quiere, regulatoria, más bien vinculada a SENASA, donde Federico Sturzenegger volvió ahí a meter el dedo. ¿Qué pasó? Bueno, volvió a cargar justamente contra el protocolo para controlar, todo el protocolo de vacunación contra fiebre aftosa, enfermedad que ya no está en Argentina presente, pero que sí se sigue controlando todos los años. Y habíamos hablado, ¿no?, en otras columnas donde él venía presionando primero para reducir el costo de la vacuna, del inóculo, si se quiere, que en Argentina es obligatorio, y que él denunciaba que había un monopolio de laboratorios, ¿te acordás? Sí. Todos los años le implica a los ganaderos un desembolso cercano a los 100 millones de dólares por año. Bueno, pero como en esto no tuvo mucho éxito, recordemos que se enfrentó al principal laboratorio que la produce, digamos, en cantidad, que es Biogénesis Bagó, y flexibilizó regulaciones para que entre inóculos desde otros países. Esto lo ganó finalmente el laboratorio Tecnovax, que ahora va a tener que ver cómo la trae desde Brasil, porque el laboratorio con el que le iba a traer no la produce. Bueno, ahora va por un segundo round. Como eso quedó a un marco que tiene que ver, decíamos, con el inóculo, ahora se mete con otra cosa, que es el protocolo per se de vacunación. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Lo específico que hace al momento de vacunar y a las entidades que vacunan, que son los entes de vacunación. Tal como anticipó, pues esto fue un anticipo de Diario La Nación, le mandamos un saludo a nuestra colega Mariana Reinke, que fue la que elaboró este tema. Sturzenegger apuntó... Oyente además de este programa. Oyente de este programa, le mandamos un saludo. Sturzenegger apuntó a terminar con el monopolio de la aplicación de la vacuna, que hoy en día la manejan los entes vacunatorios, porque ahora ya no va a hacer falta que uno obligatoriamente esté nucleado dentro de un ente, sino que va a poder contratar un veterinario de manera privada, por supuesto que esté registrado oficialmente para poder aplicar esa vacuna. Entonces, ese esquema único de un único oferente regional que podía ponerla a aplicar la vacuna y manejaba el precio, dejaría virtualmente de existir. Pero breve contexto para quien no entiende la importancia de este cambio. En la actualidad los ganaderos vacunan 2 veces por año, en marzo y en octubre, a todos sus bovinos. Sí. A partir de este año, con un cambio adicional, que es que en la segunda campaña de vacunación no le aplicás la vacuna a todas las categorías, sino solamente a los menores, animales menores, porque se considera que los adultos todavía mantienen su inmunidad. Eso fue otro cambio que impulsó, si se quiere, Sturzenegger, y del que ya hablamos ampliamente. Ahora bien, ¿cómo se conforma eso que paga el productor? Bueno, hay 2 componentes claros. Uno es el costo de la vacuna en sí, que puede ser de un laboratorio como Biogénesis, como CDB, o como, en este caso ahora sí, aparece el inóculo que va a traer Tecnovax de Eurofino, y ronda más o menos los 1.320 pesos. En promedio ese es el precio. Cada año se saca una nueva cotización, por supuesto, en función de la inflación, condiciones comerciales, etcétera. Y el otro componente, lo que paga el productor, es el costo paratécnico, que incluye al señor que te viene a vacunar al campo, los viáticos de ese señor, que tiene que encargarse de la refrigeración, él registra que te hizo la vacuna, bueno, tenés que hacer un trámite en SENASA y avisar que ya vacuné, lo hace ese paratécnico, los viáticos, decíamos, distribución, el frío, todo ese concepto hoy en día hace a ese costo, que más o menos iguala esos 1.320 pesos, suelen ser equiparados. Ok. ¿Sí? O sea que 1.320 por un lado, 1.320 por el otro aproximadamente. Hoy en día esos paratécnicos son empleados, si se quieren, de las fundaciones de lucha contra la fiebre aftosa, estos entes, ¿sí?, que están distribuidos en muchas zonas y que en la mayoría de los casos incluso pertenecen o dependen de las sociedades rurales locales. Claro. ¿Sí? Están muy ligados a eso. Lejos de lo que mencionó Sturzenegger en redes sociales, de que esos entes existían por capricho, lo cierto es que lo existen por ley.
de hecho lo cubrimos en este podcast que le comentábamos, son más de 300 entes los que existen hoy en día, existen por ley, y existen desde los años 90, cuando Argentina logró controlar la vacunación de fiebre aftosa, a través justamente de estos entes y de estas fundaciones que fueron protagonistas. ¿Por qué? Porque de alguna manera sumaban al productor a la lucha contra la enfermedad. Claro. Lo meten al productor adentro, ya no es a lo que manejan las instituciones. El propio productor es el que se encarga y vela porque sus animales estén sanos y estén vacunados. Decíamos, la mayoría pertenecen a sociedades rurales, como por ejemplo las que están en CRA, pero también tenés otras, ¿no? Como por ejemplo Entre Ríos y Corrientes, que tienen fundaciones que son de índole provincial. La FUCOFA en Entre Ríos no depende de una sola sociedad rural local, es de toda la provincia. ¿Sí? Y en Corrientes tenés a la FUCOSA. ¿Sí? Y en ese caso es un esquema provincial y en toda la provincia se cobra lo mismo. ¿Sí? Por eso también decía Caro al principio del programa cómo cayó como balde de agua fría esta noticia en el medio Expoagro cuando estaban todos los dirigentes de CRA y no sabíamos de esto. Esto sucedió. Se desayunaron con esta noticia, exactamente. Se anticipa esta noticia, al día siguiente se publica finalmente la resolución y el texto lo que dice es que ahora los ganaderos van a poder contratar los servicios de un veterinario privado que esté acreditado en el Sistema Único de Registro, se llama SUR, ¿sí? Este es un sistema de registro que se creó en enero de este año. No sabemos si para anticiparse a esta medida o no, pero ya había una resolución previa que no de es un SENASA. Registro específico para aftosa, sino un registro en el que de se anotan veterinarios. Los veterinarios. Exactamente. Que empezó a regir a partir de enero de este año, que es también una nueva normativa que implementa el gobierno, que es para veterinarios privados y técnicos, inspectores, vacunadores y otros operadores, por eso no es específicamente para este punto, sino es un registro en general, que soliciten ser autorizados para desempeñar tareas sanitarias específicas y de bienestar animal. Eso es textual lo que dice la normativa. Bien. Pero eso no es todo, porque ahora también le van a poder pedir a él que sea quien guarde y compre las vacunas. ¿Por qué? Porque hoy en día de eso se encarga la fundación. Por ejemplo, yo hace poco estuve cubriendo cómo se trata la garrapata en Entre Ríos, que es la misma fundación que vacuna contra aftosa, es la que también controla el tema de garrapata. Ellos me decían, nosotros vamos al laboratorio, avisamos, tenemos X cantidad de productores, sacan un estimado de cabezas que tienen que vacunar, hacen el pedido de vacunas, las vacunas se distribuyen, por supuesto entre cada departamento, la provincia es muy grande, y cuando toca el día del vacunador, Caro, a vos te toca ir al campo tal y tal y tal, yo te doy la cantidad de vacunas que sé, de dosis que vas a tener que ir, vos vas con tu heladerita, vas, vacunás, guardás todo, refrigerás, siempre fiscalizado, vas chequeando todo. Bueno, ahora eso lo va a poder hacer directamente el vacunador privado sin pasar por el ente. Hola, Caro, ¿cómo estás? Quiero que me vengas a vacunar al campo. Vos me preguntás a mí qué cantidad de animales tengo, no te rías. Podría ser el día de mañana una salida laboral para ti. Te encargás vos de hablar con el laboratorio proveedor, te encargás vos de guardar las vacunas hasta que vengas a mi campo, ¿sí? Ya no va a tener que pasar eso por una fundación. Y si yo quiero ese cambio finalmente de irme de mi fundación, tengo que avisarlo 30 días antes de que arranque la vacunación. Caso contrario, por default, quedo donde estoy. Ahora va a entrar para la vacunación de septiembre. Exacto. Pero varios comentarios. Bueno, sí, habría que ver si esto se logra efectivizar para la que está arrancando ahora en marzo, que no todo el país arranca en marzo, algunos arrancan un poco diferidas. Entonces, pero tenés que avisar con 30 días previos, van a estar justitos. Y hay que ver si esto ya la normativa se ha aplicado y demás. Pero varios comentarios respecto a esto. Uno es que hay dudas respecto a si realmente con esto vamos a conseguir un mejor precio o no, porque los laboratorios ya tienen convenio de alguna manera con las fundaciones, compran en cantidad. Y es una relación fluida de muchos años. Hay que ver qué relación logran cada veterinario particular, privado, para lograr obtener ese precio, porque a veces si vos comprabas con anticipación te lograbas un descuento en la aplicación de la vacuna. Habría que ver qué sucede con eso. O sea que ese sobrecosto que puede tener un intermediario como el ente o la fundación podría compensarse con lo que el ente consigue más barata la vacuna. Exacto, habría que ver. Por otro lado, y acá nos había mandado una oyente un mensaje que era interesante, que hablaba sobre que no somos pocos los que nos estamos quejando, digamos, sobre esto. Es cierto, hay ganaderos hablando de este tema, pero no es una situación que está generalizada en todo el país. Hay lugares donde la gente está muy contenta con sus entes de vacunación porque funcionan bien, por ejemplo, casos Corrientes, caso Entre Ríos, porque funciona a nivel provincial, no por departamento, como sí sucede en Buenos Aires. En Buenos Aires sí se dio mucho el caso de, ¿por qué la fundación de tal departamento me cobra distinto al de tal departamento? Y una fundación decía, bueno, porque nosotros y vos estás como preso al de tu departamento. Al de tu departamento. Y a veces estás lejos. Tiene mucha lógica. Y a veces estás en un departamento que es muy grande
y estás casi más cerca del de otro, pero por una Claro. cuestión geográfica no podés ir al de al lado. Pero vos tenés que garpar más viáticos y etcétera, exacto. porque es el de tu departamento. Pasó con el caso de los ganaderos del Delta, que Sí. lo hablamos, esto fue un caso que hablamos, ellos estaban en el Cruz del Eje y no querían estar ahí, pero les tocaba geográficamente les tocaba esa zona y ellos no querían porque ese precio no les convenía, porque ellos eran ganaderos chicos con pocos animales. Ujú. Bueno, eso se da particularmente en Buenos Aires porque cada localía maneja distinto un precio. Ahora, en Entre Ríos no sucede así. Entonces, habría que ver de qué manera en todo caso regular eso, pero no es cierto que todos se estaban quejando, esto no Ok. era una suerte de operativo clamor, por eso habría que ver cómo se va a aplicar esto. Por otro lado, había también dudas sobre cómo va a ser el proceso de control, porque vos, la fundación antes agarraba ahí, una vez que todos sus vacunadores vacunaban, pasaba todo el registro a SENASA de lo que fue la campaña, cuántos animales se vacunaron, a qué animales no se pudieron vacunar. Bueno, tenemos que hacer una segunda visita para enganchar a ese animal que no lo pudimos vacunar. Bueno, ahora es una pobre persona particular que va a tener que él meterse con todos los papeles, hacerlo. ¿Quién va a chequear que esa persona privada realmente haya llenado todos los registros como los tiene que llenar? Así que había dudas en eso. Bueno, y también eso, cómo carga las actas al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal, que tiene 7 días para hacerlo sí o sí, una vez que terminó de pasar por el campo de los productores. Y por otro lado, también esto, ¿no? El tema de las quejas de cómo va a impactar en la relación con dirigentes de las sociedades rurales, que a algunos ni se les había consultado ni se hizo una consulta pública al respecto, caso CRA, ¿sí? Donde, bueno, la decisión habría que ver si esto no quedaría mejor enmarcarla en un debate nacional. La resolución lamentablemente ya salió publicada, Sí. por donde ya entra en vigencia. Pero bueno, lo último que quiero cerrar con esto es que este no va a ser el último capítulo, la última vez en Entre Nos que hablemos de este tema, porque ya Sturzenegger adelantó por redes sociales y lo hizo también días atrás, antes de la Expo Agro, que se van a venir más cambios porque quiere de que entren vacunas de laboratorios de Colombia y de Paraguay. Y también la nota de nuestra colega Mariana Rein, que adelantaba que también ya estaba hablando de vacunas producidas por los laboratorios Merck y Boehringer Ingelheim. No lo estoy pronunciando horrible, pero es un laboratorio alemán muy conocido. Ujú. Los que me están escuchando ya saben de qué laboratorio me refiero, porque es un laboratorio alemán muy conocido, pero bueno, no va a ser la última regulación, si se quiere, de la que hablemos, porque tanto hablamos de la guerra de vacunas. Bueno, se van a intentar traer más vacunas de laboratorios que hoy en día no comercializan en Argentina, pero que lo podrían hacer para este inóculo en particular, y ver sobre todo cómo impacta esta modificación. O sea que puede haber más. Seguro. Va a haber Ya te lo más. firmo. Ya me están halagando tu columna por mi chat privado de WhatsApp. Me Les alegro mandamos mucho. un abrazo Y miren gracias por escuchar. un momento, por favor. No se lo Miren el olviden. episodio de Un Momento, el podcast que está haciendo Sofía en YouTube y en Spotify de la mano de AgroLink, que produce también este programa. Con vos como guionista. Conmigo como acompañante terapéutica, nada más, que es muy, muy, muy bueno. Y hay un episodio que habla de la sojización de Argentina, el segundo habla de la fiebre aftosa. Las 9 de la mañana en punto, todavía tenemos mucho para charlar de todo lo que ha pasado en Expo Agro, así que quédense, se viene el rotativo del aire con Javier Papaleo y seguimos hasta las 10 con Rivadavia Agro.